Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Kerem Bürsin sorprende con su nuevo personaje, ¿se parece demasiado a Andersel? Una pregunta que está incendiando las redes y que tiene a todos hablando. El guapo actor Kerem Bürsin ha vuelto a ser tendencia, esta vez no por su vida personal sino por su último proyecto cinematográfico. En el estreno de su nueva película, las miradas no se dirigieron únicamente a su actuación, sino a un detalle que ha dejado a los fanáticos con la boca abierta: su personaje guarda un parecido sorprendente con Hande Erçel. La actriz con la que compartió química en anteriores producciones y que conquistó al público femenino en toda Turquía y más allá. Durante la alfombra roja, los reporteros no tardaron en preguntar: «Kerem, ¿tu personaje está inspirado en Hande?». Con una sonrisa tímida, el actor respondió: «No puedo negar que al leer el guión recordé algunos gestos de Hande, pero no fue intencional. Tal vez la conexión que tuvimos en el pasado es algo que inconscientemente se refleja». Estas palabras desataron aún más rumores y especulaciones entre sus seguidores. Las redes sociales explotaron. En Twitter, miles de usuarias comentaban: «Es Hande en versión masculina, Kerem no la olvida, y la química traspasa incluso cuando no comparten pantalla». Y es que, en varias escenas, su personaje utiliza frases y gestos muy similares a los que Hande mostró en producciones pasadas. Una espectadora que asistió al estreno comentó entre risas: «Por momentos pensé que estaba viendo a Hande disfrazada». Pero lo más impactante llegó durante una entrevista en televisión, cuando Kerem, mirando directamente a la cámara, dijo: «Hande siempre será una persona especial en mi vida, tanto dentro como fuera de los sets de grabación». Esta confesión fue suficiente para que las especulaciones se convirtieran en titulares. Por supuesto, Hande Erçel no tardó en reaccionar. Al ser consultada por periodistas a la salida de un evento de moda, respondió con elegancia: «Me halaga que la gente vea un reflejo mío en su trabajo. Kerem es un gran actor y sé que su intención siempre es dar lo mejor. Lo que digan los demás ya no depende de nosotros». Su respuesta, cargada de calma y madurez, fue aplaudida en redes sociales, donde miles de mujeres expresaron su admiración por la forma en que Hande manejó la situación. La polémica no hizo más que aumentar el interés por la película. Las salas se llenaron y en menos de una semana ya se hablaba de récords de taquilla. Los fans compartían clips en TikTok, señalando escenas donde el parecido con Hande era más evidente. Algunas usuarias escribían: «Si Hande hubiera estado en esta película, la historia de amor habría sido perfecta». Kerem, consciente de todo el revuelo, volvió a pronunciarse en una entrevista radial: «No es fácil cuando la gente compara tu trabajo con una persona tan querida como Hande. Pero acepto esas comparaciones con cariño porque ella forma parte de mi historia profesional y personal». Estas palabras, lejos de calmar, avivaron la llama del debate. Las críticas no tardaron en llegar desde el mundo del cine. Algunos especialistas señalaron que este tipo de comparaciones entre actores solo fortalecen el morbo mediático y opacan el verdadero talento interpretativo. Sin embargo, otros críticos más abiertos sostuvieron que este eco involuntario de Hande en la actuación de Kerem le daba un matiz más profundo a la película, conectando con la audiencia desde un lugar emocional inesperado. En foros de cine, los debates se hicieron cada vez más acalorados. Hubo quienes afirmaban que el director de la cinta había jugado intencionalmente con este parecido para atraer a los fanáticos de la pareja televisiva. Otros, en cambio, defendían la idea de que se trataba de una simple coincidencia amplificada por la imaginación colectiva de los seguidores. Esta división de opiniones no hizo más que alimentar el fenómeno mediático en torno a la producción. Mientras tanto, la taquilla seguía creciendo. En ciudades como Estambul, Ankara y Esmirna, las funciones se agotaban en cuestión de horas. Las cadenas de cine anunciaban funciones extra para satisfacer la demanda, mientras los fanáticos organizaban encuentros temáticos antes de cada proyección, compartiendo pancartas, camisetas y hasta coreografías inspiradas en la relación entre Kerem y Hande. El fenómeno trascendió fronteras. En España, Italia y varios países de Latinoamérica, los medios de entretenimiento comenzaron a cubrir la historia, generando titulares que iban desde lo romántico hasta lo polémico. «Kerem revive a Hande en la pantalla grande», tituló una revista española, mientras que un medio italiano escribió: «Más allá de la ficción, nostalgia o estrategia de marketing». Las plataformas digitales también jugaron un papel crucial.
En YouTube, los análisis cuadro por cuadro de la película acumulaban millones de visualizaciones. En TikTok, los challenges imitando las escenas más comentadas se hicieron virales. Incluso en Instagram, cuentas dedicadas exclusivamente a la relación entre Kerem y Hande revivieron con fuerza, generando un torrente constante de fotos, videos y memes que mantenían viva la conversación. Kerem, por su parte, trataba de mantener un perfil equilibrado. En entrevistas internacionales, insistía en que su trabajo hablaba por sí mismo, pero no podía evitar las preguntas que siempre terminaban volviendo a Hande. Es inevitable, lo sé, dijo en una charla con un medio latinoamericano, pero prefiero que la gente se quede con la emoción de la historia más que con las comparaciones. Hande, fiel a su estilo reservado, continuaba mostrando una postura serena. En una publicación de Instagram, compartió una foto de un atardecer con la frase, lo que el arte refleja siempre será más grande que nosotros mismos. Sus seguidores interpretaron ese mensaje como una indirecta elegante al debate, consolidando aún más la percepción de que ambos manejaban la situación con madurez. La película, entre tanto, fue seleccionada para participar en festivales internacionales. En Cannes, aunque no compitió en la sección principal, fue recibida con una ovación de pie. Los críticos europeos destacaron la química del elenco y la potencia emocional de la trama, aunque también mencionaron que la sombra de la comparación con Hande era imposible de ignorar. La industria turca aprovechó el momento. Productores y guionistas comenzaron a barajar la posibilidad de reunir a Kerem y Hande en un nuevo proyecto, conscientes de que la expectativa del público podría traducirse en un éxito asegurado. Los rumores sobre una serie o incluso una secuela cinematográfica empezaron a circular con fuerza, generando aún más ansiedad entre los fans. En medio de todo este revuelo, los analistas de marketing coincidían en que pocas veces una polémica había beneficiado tanto a una producción. Lo que comenzó como una observación casual de los fanáticos terminó por convertirse en el motor principal de una campaña publicitaria sin precedentes, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada de Kerem se transformaba en contenido viral. El impacto emocional en la audiencia fue profundo. Muchas seguidoras confesaban en redes que habían llorado durante la película no solo por la historia en sí, sino porque sentían que, de alguna manera, estaban reviviendo los momentos más icónicos de la pareja que habían amado en televisión. Para ellas, la pantalla se convirtió en un puente entre la nostalgia y la esperanza de un reencuentro artístico. En paralelo, comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos afirmaban que la similitud del personaje con Hande era una forma de Kerem de enviar un mensaje personal. Otros aseguraban que se trataba de una estrategia de los productores para mantener viva la atención mediática. Incluso hubo quienes especularon con que ambos actores ya estaban planeando un regreso conjunto, pero mantenían todo en secreto para sorprender al público en el momento adecuado. Sea como fuere, la conversación parecía no tener fin. Cada día aparecían nuevos titulares, nuevas reacciones y nuevas especulaciones. Y aunque ni Kerem ni Hande confirmaban nada más allá de lo evidente, lo cierto es que, gracias a esta coincidencia, habían logrado mantener en vilo a millones de personas, demostrando una vez más que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción siempre será difusa. Así que, queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Es simple casualidad o un reflejo de algo más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de sorpresas y emociones.